Enhorabuena. Bienvenido a audiencia presente y mi tutora, doctora Miriam Godoy. Estamos reunidos en el día de hoy para la defensa oral y pública de mi tesis doctoral, presentada como requisito para la Cátedra Seminario Avanzado Tesis Doctoral 1 de la Universidad de Yacambú en el doctorado de Gerencia, la cual está titulada Gestión Penitenciaria Resocializadora, una visión humanista desde la complejidad. Ella se encuentra estructurada con un escenario 1, que es el acercamiento a la diversidad. El presente estudio se encuentra enmarcado bajo el paradigma cualitativo, un método fenomenológico con una visión de pensamiento complejo, y tiene como propósito comprender el significado y el significante que tienen los actores sociales y que le otorgan a los procesos de resocialización de los privados de libertad con los fines de resocialización social bajo una visión humanista. Se presentan en ello las siguientes interrogantes. ¿Cuál es la percepción que tienen los actores sociales sobre la manera como se ha administrado el proceso de resocialización de los privados de libertad en Venezuela? ¿Cómo se interpretan los actores sociales la realidad de los entes gubernamentales en relación a las políticas penitenciarias para la readaptación social del interno? En este sentido, surgen de ella la respuesta con los siguientes propósitos de la investigación. En primer lugar, develar el sentido y significado que le otorgan los actores sociales al proceso de resocialización de los privados de libertad con fines de reinserción social, una visión humanista. En segundo lugar, profundizar acerca de la percepción que tienen los actores sociales sobre la manera como se administra el proceso de resocialización de los privados de libertad en Venezuela. En tercer lugar, tenemos interpretar la voz de los actores sociales en relación a las políticas penitenciarias actuales para la readaptación social de los privados de libertad. Y finalmente, generar reflexiones sobre el proceso, reflexiones teóricas sobre el proceso de resocialización de los privados de libertad con fines de reinserción social bajo una visión humanista. En este sentido, este estudio tiene la orientación paradigmática de tipo cualitativo y su desarrollo será guiado por el método fenomenológico. En base a ello, todo esto está sustentado en la identificación de la naturaleza profunda de las realidades, a través de las cuales presentan una estructura dinámica, tal como lo expresa Taylor y Bowman, quienes indican que la investigación cualitativa es aquella que produce las palabras propias, en datos descriptivos, las palabras propias de las personas, tanto habladas o escritas, y la conducta observable de estas. Es un proceso totalmente inductivo interpretativo que busca entender la complejidad de la realidad bajo una gestión penitenciaria, que es el planteamiento de mi investigación. Ha de referirse a una parte organizacional en los centros penitenciarios, donde se conectan componentes básicos como la planificación, el control, la dirección y la evaluación, extendida a su vez al campo humano. El procedimiento a utilizar consta de 4 fases. En primer lugar, o 4 escenarios. En primer lugar, tenemos una etapa previa, que es la comprensión del problema. En segundo lugar, tenemos la etapa descriptiva, la etapa estructural y finalmente la etapa de análisis de la información. La técnica que utilizaré será la entrevista a profundidad, mediante la cual recogeré el discurso de las personas y de las percepciones que tienen los actores sociales, quienes expondrán a su vez acerca de las experiencias que tienen sobre el proceso de resocialización de los privados de libertad con fines de reinserción social. Para ello seleccioné unos actores sociales compuestos por 6 personas que están ubicadas en Barquisimeto, específicamente pertenecientes a algunas de ellas al centro penitenciario Sargento David Viloria, antes Uribana, ubicado en el mismo sector Uribana, siendo ellos están integrados por un privado de libertad, un recluso, el director del centro penitenciario, un trabajador social, un abogado especialista en materia de derecho penal y derecho penitenciario, y finalmente un funcionario del Poder Judicial, quien será un juez. Los hallazgos me permitirán generar
unas reflexiones teóricas sobre el proceso de resocialización de los privados de libertad con los fines de reinserción social bajo una visión humanista. A partir del discernimiento pretendo construir una aproximación al referente teórico, luego de obtener las reflexiones epistémicas, ontológicas y metodológicas basadas en la experiencia de los informantes claves. Aunado a lo anterior, se presenta una fuente propulsora de un estilo de pensamientos que va a denotar la teoría fundamentada, con una visión nueva de un conocimiento y una construcción a su vez de elementos que generan un producto útil para el campo de las ciencias sociales, integrados generalmente como lo es la gerencia. Mediante la presente investigación pretendo revisar la realidad que circundan los centros penitenciarios, los cuales deben presentar un norte gerencial tendiente a implementar mejoras a través de medidas analíticas necesarias para su conocimiento, solo con incorporarse a partir de un acto de la interpretación que me darán los actores sociales. Esto no implica que las interpretaciones de la realidad sean correctas o incorrectas, pues su naturaleza no descansa exclusivamente en una posición axiológica, sino más bien en la adecuación a los propósitos deseados en la investigación, dentro de los cuales se inmerge la complejidad, que ha ocupado espacios en la integración social, y en la cual se presenta, ¿verdad?, un pensamiento humano, el cual se encuentra en diferentes términos, se va a presentar en diferentes términos, a ser relevantes en la evolución de las teorías de la ciencia, la teoría de la complejidad, las conceptualizaciones, la metodología, la epistemología, en los cuales Morin asegura que en los seres humanos un pensamiento de complejidad debe empezarse por su aspiración constante de querer integrar, articular diversidad, ¿verdad?, del pensamiento, lo que ha llevado a ser considerado un confucionista por militar entre la ciencia y la filosofía, asumiendo así aspectos de cada una, tratando de establecer la relación que exista entre ambas. Se emerge la referencia que nos ha indicado Aristóteles desde un punto de vista de la gestión organizacional de los centros penitenciarios. Cabe destacar que el hombre de experiencia parece ser más sabio que el que solo tiene un conocimiento sensible. Cualquiera de ellos que sea, el hombre de arte es más que el hombre de experiencia. El operario es sobreempujado por el director del trabajo y la especulación es superior a la práctica. Dicho esto, se aplica a la metafísica del libro primero de Aristóteles. A fin de continuar con la explicación de mi trabajo, de mi tesis doctoral, se presenta el escenario 2, el cual es titulado La aproximación a las construcciones discursivas. La revisión de los referentes teóricos relacionados con el ámbito de estudio me permiten indagar y considerar aquellos aportes significativos y significantes para la interpretación de los discursos de quienes hablan, con el fin de contrastar la diversidad y los diversos puntos de vista de quienes suscriben esta investigación. En tal sentido, corresponde más bien a una construcción sistemática que se inserta en el estado del conocimiento de los ponentes sobre dicho fenómeno, lo que es la gestión penitenciaria, pues a su vez se justifica para validar el conocimiento generado en la realización de la presente investigación. En el caso de estudio de la gestión penitenciaria resocializadora, una visión humanista desde la complejidad, para ubicar e identificar el problema se requiere del soporte de los antecedentes que sustentan los enunciados y tienen su origen en la función determinada y que aparecen en condiciones específicas para cada ámbito. Es por ello me permito presentar la óptica de Olivieri en el 2011 con un trabajo doctoral titulado Rehabilitación de los programas orientados a la restauración del individuo, el cual ha sido
la historia de una preocupación a toda la sociedad de los problemas penitenciarios en Venezuela, ya que la misma proporciona elementos que subyacen en una justicia social más efectiva. Este estudio es una presentación de un estudio de Chile, mas sin embargo establece dentro del discurso de su investigación que se desconocen evaluaciones que señalen si ha mejorado o no la calidad de los servicios entregados por el centro penitenciario. Ahora bien, este estudio investigativo presentó una rehabilitación, una reinserción bajo de las personas privadas de libertad, bajo unos paradigmas cualitativos. La investigación de Olivieri se vincula con mi investigación, por cuanto en ambas investigaciones se tratará la resocialización del interno o de los privados de libertad en los centros penitenciarios. También señalo que mi investigación estará compuesta por unos antecedentes históricos, dentro de los cuales se ha discurrido en la investigación que el sistema penitenciario en Venezuela se demarca una evolución que se aplicaba desde la sanción del hombre transgresor de la norma y que debía cumplir la pena en un centro de reclusión. Se encuentra para ello unos periodos antiguos que señalan la pena privativa de libertad, en un segundo lugar el periodo de la explotación económica de la mano de obra reclusa, en un tercer lugar, ya acercándose un poco más a la realidad, el periodo correlacionista y finalmente el periodo de readaptación social o de la resocialización del interno. En este sentido, Morín comenta sobre el sembrar los seres humanos, sembrar en los seres humanos la incertidumbre a los fines de que puedan despertar curiosidad por los elementos que integran la naturaleza, la cual se ha entendido como un fenómeno de procesos constructivos con razonamientos y pensamientos diversos, donde está presente la conciencia de la complejidad. Pues, lo tanto, referir a la complejidad es preciso conceptualizar siguiendo los parámetros de su postulante. Este escenario también se señalan algunas bases legales que sustentan la investigación. Me permito señalar la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela del año 2009, en la cual específicamente el artículo 272 será la base de mi investigación. Es necesario referir a ese conjunto normativo por cuanto le proporcionan el hilo conducente jurídico que tiene la investigación, ya que en ese artículo 2 se deja ver que el Estado garantizará un sistema penitenciario que asegure la rehabilitación del interno o interna y el respeto de sus derechos humanos. En este sentido, lo conceptualizado o el lenguaje técnico es una dimensión con un significado que radica en el pensamiento investigativo, cuyos términos aparecen involucrados en las variables de la investigación y en los propósitos definidos que son claves fundamentales en el camino a seguir. Es por ello que se valora este aspecto conducente a las interpretaciones de los actores sociales y de las categorías que emergerán de mi estudio. Finalmente, el escenario número 3, descubriendo y construyendo la metodología. La investigación no se considera completa si no se reporta de alguna manera, en una investigación que llegue a las reflexiones finales, donde aparte hay un repunte de manera clara y concisa sobre hechos nuevos y encontrados, su aporte a las ciencias, y que estos deben ser extraídos directamente de los resultados, sin incluir discusión ni especulación, pues el perfil de la investigación debe tener la hilaridad y la consonancia con las experiencias de los actores sociales. La naturaleza profunda de las realidades, su estructura dinámica, tal como lo expresa Taylor y Bogdan, quienes indican que la investigación cualitativa es aquella que produce datos descriptivos con las propias palabras de las personas, habladas o escritas, y la conducta observable de estos. Este paradigma cualitativo se orienta en función de su propósito, ya que describir e interpretar los fenómenos sociales involucrados en el proceso investigativo para consolidar los fines del estudio y su significado en las voces de los actores sociales es lo que hace sensible al investigador.
En todo pensamiento, pues se da que todos los datos concuerden con los fines, dándole una interpretación que explane la realidad como fenómeno de estudio. En la parte fenomenológica es lo que refiere Martínez a las experiencias vividas por los actores sociales. Se define como la interpretación, ¿verdad? Ya que estos cumplen, los actores sociales, evidentemente, pues cumplen un rol fundamental en el aporte de la información y los datos que son significativos para el investigador. En este sentido, Rojas, me permito señalar, como dice que establece que los actores sociales son aquellas personas indicadas para aportar la información en los estudios investigativos. En este caso particular, los actores sociales de mi tesis doctoral serán los mencionados antes, quienes me ayudarán a lograr develar el proceso de resocialización de los privados de libertad con fines de reinserción social, bajo esa visión humanista desde la complejidad. La técnica que utilizaré para la recolección de datos será la entrevista a profundidad. Taylor la indica como los encuentros cara a cara entre el informante y el entrevistador o el investigador. Cabe destacar que se procede posteriormente a la categorización una vez extraída esas categorías de las expresiones realizadas por los informantes claves, por cada uno de los informantes. Me tomaré en consideración en base a las interrogantes o a las palabras clave de la investigación, de mi tema de investigación. Al categorizar los resultados obtenidos, se especifican los aspectos relevantes surgidos de cada uno de los informantes, en donde las categorías emergerán y serán presentadas en cuadros para realizar la posterior codificación, llamada codificación abierta, y en un segundo lugar o en un segundo momento la codificación axial, con el fin de relacionar e interpretar las entrevistas, tomando en consideración los criterios y opiniones de los actores sociales. En la categorización abierta se busca interpretar el fenómeno estudiado, en este caso en particular la gestión penitenciaria resocializadora, con una visión humanista desde la complejidad, lo que me conducirá a formular los hallazgos de la investigación. En relación a la construcción de la matriz, pues se describirá en un proceso investigativo siguiendo una metodología donde se relaciona la conectividad entre el fenómeno y los diversos puntos de vista de los actores. Es importante tener presente la ubicación dentro del área o un radio de acción que denote la presencia de los actores sociales y el impacto potencial que las condiciona. En este caso, se reflejan en el fenómeno. Finalmente, lograré obtener los hallazgos que me conducirán a emerger de esta investigadora las reflexiones finales del tema de estudio propuesto. A modo de reflexión por parte de esta investigadora, quiero leerles un pensamiento. Si el campo de las ideas está revolucionando, la realidad no puede permanecer tal cual. Hegel. Muchas gracias por su atención.